Deben mantenerse separadas y debemos distinguir claramente estas dos corrientes. La primera es la corriente idealista utópica, siendo gente joven, aunque a veces no mucho, que ha irrumpido en el área de la sinrazón para aceptar el marxismo-leninismo. Esa es una corriente. La segunda corriente es el sólido núcleo ortodoxo de miembros del Partido Comunista en varias naciones fuera del bloque comunista. Ahora encontramos que el riesgo radica en las personas que tienen solo los valores de la paz personal y la afluencia. Si aparentemente el comunismo les promete paz personal y afluencia, nadie sabe lo que harán estas grandes mayorías. Nadie lo sabe. Más que eso, debemos ver que existe un riesgo de que estas dos corrientes, del marxismo-leninismo idealista y el sólido núcleo del Partido Ortodoxo Marxista-Leninista, pudieran infiltrarse en un país en un momento dado de la historia, creando una situación que sería por siempre irreversible. Es un riesgo muy real. Подобного рода опасность стоит и перед Соединенными Штатами в целом. En los Estados Unidos también se corre este peligro. Los Estados Unidos también lo tienen marcado demasiado bien. Y en ninguna de las áreas, tanto como en el área de la generación de la ley arbitraria. Deseo hablar acerca de la ley arbitraria con bastante detalle, en realidad. El hombre pidió su independencia de Dios y de su revelación. En lo que esto ha resultado es en relatividad, no solo en la moral personal y pública, sino en la ley como tal. La naturaleza en la que los hombres han tratado de estatuir su ley, como recordaremos de un episodio previo, no es suficiente por la simple razón de que la naturaleza es cruel y no cruel, y así no se puede formar un sistema estable de leyes en la naturaleza. Y lo que nos queda en el flujo humano de hoy día en los Estados Unidos es meramente una variable ley sociológica. Y por sociológica me refiero a una ley que está meramente basada en lo que un grupo decide que es útil para la sociedad en un momento dado. El hombre que abrió las puertas a esto, tal vez más que ninguno, fue Oliver Wendell Holmes, y escribió en una carta, lo citaré con exactitud: la cuestión última es que las fuerzas dominantes de la comunidad quieran, y que lo que quieran sea lo suficientemente fuerte para no considerar cualquier inhibición que se interponga. Este era Oliver Wendell Holmes hace algunos años, y en realidad lo importante es solamente la ley variable. Muchas leyes modernas no son congruentes con la ley que les ha precedido. Y en verdad debo decir que a la Constitución de los Estados Unidos, hoy en día, se le puede hacer decir casi cualquier cosa en base a la variable ley sociológica. Debemos entender que la ley actual no es solo ley variable, sino que las Cortes están realmente estatuyendo la ley. No están solo interpretando la ley que el legislador ha formulado, sino que generan la ley. Ahora, todos saben, quien conoce algo relativo a estas cosas, que la ley arbitraria domina completamente en países comunistas. De lo que la mayoría no se da cuenta es de que en el flujo humanista, la ley arbitraria se ha expandido por el mundo occidental también. Usaré una analogía. Consideren el feto humano, el bebé nonato. En enero de 1973, la Suprema Corte de los Estados Unidos aprobó la ley de aborto. El profesor Witherspoon, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, escribió: la Corte sostuvo que el niño nonato no es una persona dentro de la esencia de la 14ª enmienda como para despojar a todos los niños nonatos de toda protección constitucional a sus vidas, libertad y propiedad. Esta regulación de la Suprema Corte de los Estados Unidos es un absoluto totalmente arbitrario. Antes que nada, es médicamente arbitraria. Este libro fue publicado con la cooperación de muchos científicos connotados en este campo, incluyendo a algunos de los Estados Unidos. Fue para informar al público británico. Favorece al aborto.
Sin embargo, dice que la cuestión acerca de cuándo la vida humana comienza está aún sin resolverse. El aborto puede ser practicado antes de que el feto sea viable, aunque cuando sucede es en sí mismo un punto a discutir. Más adelante establece que un biólogo puede decir que la vida humana empieza en el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide y el óvulo se fusionan. La arbitrariedad médica de la decisión de la Suprema Corte está enfatizada por el hecho de que la destrucción del feto se acepta en el aborto. Y con todo, las discusiones se originan en cuanto a si es correcto fertilizar un óvulo fuera del útero, esto es, en el laboratorio, porque entonces viviría solo unos días. Esto plantea el problema de que si ese óvulo fertilizado fuese implantado exitosamente dentro del útero, tendría el potencial genético total para convertirse en un ser humano. ¿En qué afecta que se aborte a un bebé de 5 meses y medio de embarazo? Pues en que también él tiene todo el potencial genético para convertirse en un ser humano. El juez White de la Suprema Corte, en su discusión concerniente a la ley del aborto, dijo que es el ejercicio del poder judicial inexperto, un ejercicio descuidado y extravagante del poder de supervisión judicial. Sobre esta arbitraria regulación fueron descartadas las leyes del aborto de casi todos los estados de la Unión, médica y legalmente. Muchas personas aceptaron esta ley a pesar de que era arbitraria médica y legalmente, porque era considerada sociológicamente provechosa. ¿Por qué no habríamos de aceptar leyes que restringieran la libertad humana si fueran consideradas sociológicamente provechosas? Con lo que nos quedamos es con la ley sociológica, y eso es todo. Y nadie sabe cómo terminará. Por la regulación de la Suprema Corte, el bebé nonato no se considera una persona. En nuestros propios días ha habido un gran clamor, y muy apropiadamente, porque en el pasado no se veía al esclavo negro como una persona. Pero ahora, por este absoluto arbitrario traído a la corriente humanista, millones de bebés no natos de todos colores de piel son declarados por ley como no personas. Ahora hay que hacerse una pregunta. En el día en que no haya valores fijos, ¿por qué no los viejos, los enfermos incurables, los dementes y otras clases de personas en forma igualmente arbitraria se les declara como no personas en base a la ley arbitraria si los jueces consideran que es sociológicamente provechoso? En días como los nuestros, lo que es inconcebible puede no ser, y probablemente no será inconcebible, a la vuelta de muy pocos años. Ahora, adelantémonos un poco. Al no existir ya consenso cristiano, como ese de nuestra cultura, la sociedad en realidad no tiene muchas bases sobre las cuales haya posibilidad de edificarse. Una es que todos simplemente harían lo suyo, y esto recibe el nombre técnico de hedonismo. Significa que la persona haría lo que desea hacer, pero el simple hecho es que no es posible edificar una sociedad con todo el mundo haciendo solo lo que quiere hacer. Se podría pensar en un hombre solo viviendo en una isla desierta. Ahí haría cualquier cosa que quisiera dentro de la forma del universo. Pero cuando dos hombres están en una isla desierta y deben tener, por tanto, interrelaciones, entonces ya no es posible para cada hombre hacer lo que quiere hacer. A menudo recuerdo la analogía de los dos hombres tratando de hacer lo suyo, sin importar lo que el otro piense. En cuanto se encuentran en un estrecho puente, algo tiene que suceder. Ambos no pueden hacer su voluntad, todos lo entienden. No se puede edificar una sociedad con gente haciendo lo que quiere hacer. Es hedonismo. Bien, entonces el hedonismo es una base teórica para la sociedad cuando el consenso cristiano dejó de existir. Pero si no es posible, ¿qué otras posibilidades hay? Bueno, está la posibilidad del dominio total
del voto del 51%, recuerden bien que fue la cristiandad de la Reforma en el norte de Europa la que puso al alcance las formas y libertades que tenemos. Y el voto del 51%. Pero estoy hablando del voto del 51%, puesto que no existe un absoluto por el cual se pueda juzgar el voto del 51%. En los días en que la cultura cristiana era más dominante, el individuo podía levantarse con una Biblia en la mano y decir: se equivocan, aunque la mayoría hubiese votado en otra forma. Pero ya que el consenso cristiano no existe, entonces no hay un absoluto para poder juzgar el 51%. De modo que esta es una situación muy diferente. Les diré una frase que desearía memorizaran. Si no hay un absoluto por el cual juzgar a la sociedad es absoluta. La idea del pensamiento humanista es convertir al hombre como individuo y luego a la humanidad en el centro de todas las cosas. Su propia medida para convertirse en autónomo. Si hemos de vivir y escapar a la muerte, no solo la muerte individual en el sentido del juicio de Dios, sino la muerte en nuestra vida cultural y política, en nuestra vida presente, debemos apartarnos de ese camino humanista de convertir al hombre en autónomo y debemos poner al Creador en el centro de todas las cosas. La mayor de todas las maldades es poner cualquier cosa creada en el lugar del Creador. Y cuando nos apartemos de esto, nuestros pies habrán pasado del camino de la muerte al camino de la vida.